Quisiera entonces darle la palabra a la primera presentación que vamos a tener, que es en el Observatorio de Comunicación para la Reconciliación y la Salud Mental, COVID-19, Construcción, Paz y Medios. Esta presentación nos la proponen Álvaro Núñez Zúñiga, entonces Álvaro, si puedes ir como poniendo la presentación, y Oscar Daniel Moreno Martínez, ambos profesores de la Facultad de Comunicación, particularmente del Departamento de Comunicación. Creo que nos va a presentar solamente Álvaro. Álvaro es profesional en comunicación con énfasis en las organizaciones. Actualmente es magíster en comunicación. Sus temas de interés están relacionados con la relación educación-comunicación, más específicamente en la formación de profesionales a nivel de pregrado y el estudio de medios digitales, la comunicación como ese fundamento en la construcción de sentido e identidad organizacional, así como todos estos fundamentos de la cultura organizacional. Álvaro, bienvenido a este espacio. Les voy a pedir que, como tenemos 5 presentaciones, pues seamos muy juiciosos con el tiempo. Les pido que sean máximo 20 minutos. Entonces, si se pasan de los 15 minutos a los 17, les estaré avisando para que tengamos como un espacio para las preguntas al final de toda la sesión. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por tu presentación. Hola Diana, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Listo. Bueno, entonces nosotros vamos a presentar de parte de una alianza interdisciplinaria que tenemos en la universidad en este momento, en un proyecto de planeación universitaria entre medicina y comunicación, el observatorio Comunicarnos sin daño, ¿no? Comunicación para la reconciliación y la salud mental, que cabe muy bien en este espacio de trabajo por el tema de lo que ha sucedido este año frente al contexto de pandemia, la digitalización o bueno, el proceso de digitalización que hemos vivido en distintos medios de comunicación y claramente cómo estos procesos han generado que tengamos que pensar en distintos tipos de problemáticas desde distintas áreas. Entonces, por eso nos convoca Comunicación y Medicina a trabajar justamente una de las megas de la Universidad Javeriana en estos momentos. Para los que no lo conocen, hay una mega de la reconciliación que hace parte de la proyección de la universidad durante su proyección, digamos que a futuro. Y este proyecto de planeación universitaria se enmarca allí. Son proyectos que van más allá de simplemente proyectos de investigación, son proyectos que se conectan un poco con distintas miradas alrededor de temas complejos para el país, en este caso la reconciliación. Entonces empiezo a contar un poco, ¿cómo hago ya? Empiezo a contar un poco de la historia de este proyecto. Nace a partir de un libro, Comunicarnos sin daño, una perspectiva psicosocial, en el año 2017, justamente en aras de pensarse el tema post-conflicto inicialmente e involucrando diferentes tipos de actores, prácticamente profesionales de la comunicación y profesionales de la salud. En este libro, digamos que hay toda una contextualización de cómo se debe afrontar ese proceso de posconflicto que sucede después del 2016 con la firma del Acuerdo de Paz. Y en el libro se recalcan unas recomendaciones de cómo justamente cubrir informativamente sucesos que tengan que ver con este asunto del posconflicto. Este libro lo enmarca así. Hay 11 recomendaciones en ese libro. Ese libro es de divulgación pública y gratuita. Ustedes lo pueden ubicar buscándolo por Google sin ningún inconveniente. Y digamos que desde allí nace un poco la idea de, o ese fue el punto de partida, de realizar justamente un proyecto macro como el que les conté de planeación universitaria alrededor de la mega de la reconciliación. Entonces, dentro de los distintos tipos de productos o distinto tipo de producción que podría tener este proyecto de planeación universitaria, está un observatorio, digamos, para evaluar y para hacerle seguimiento a los contenidos que se hacen en torno justamente a los temas del posconflicto. En 2019 se genera un poco esa mirada. Estamos hablando de actores de la construcción de paz, actores
digamos que habían tenido una condición de victimización en el conflicto armado y digamos que dejan de serlo, cambian su denominación y entonces a nosotros nos interesaba explorar esas formas en que se estaban cubriendo esas historias en torno a esa transición del conflicto armado al posconflicto. Inicialmente ese observatorio entonces se genera alrededor de un equipo de trabajo con profesores de comunicación, particularmente la coordinación académica de Paula Ospina y de Mónica Salazar en el año 2019. Y para este año, un poco más la integralidad con medicina, abordando el contexto de pandemia, pero generando una relación entre todo el contexto del posconflicto y el contexto de pandemia por coronavirus del año 2019, COVID-19. Entonces, Álvaro, si me dejas agregar una cosita ahí. dale, Oscar. Uy, qué pena llegar ahí despuesito de las 11, pero es que estaba en clase. Y bueno, buenos días a todos. Quería agregar algo sobre el libro que me parece novedoso de la aproximación de este observatorio, y es el tema de salud mental. Siento que de pronto lo de reconciliación uno puede encontrar más cosas en clave de medios y conflicto armado, cómo cubren los medios el conflicto armado. De hecho, hubo en la Javeriana hubo un grupo hace unos años, del 2002 al 2010, quizás un poco más, en donde estaba Germán Rey y Jorge Iván Bonilla, que lideraron un número de investigaciones significativas sobre esto de conflicto armado y medios de comunicación, pero me parece que este observatorio le agrega un ingrediente especial que es el de salud mental, y también le agrega otro ingrediente, salud mental entendida como bienestar emocional, y también creo que tiene un acierto al agregarle pues el tema de redes digitales. Entonces ya se pone en otros escenarios. Entonces quería agregar eso de la salud mental, hacer énfasis en eso. Si quieres, Un Álvaro, podemos poco, continuar. un poco ese comentario de Oscar viene a que en el año 2019, cuando revisábamos el contexto de posconflicto, eh, claramente nos preguntábamos en la interdisciplinariedad con medicina cómo esa información que estaba cubierta, una de las categorías era claramente el tema de la comunicación sin daño y esa comunicación sin daño estaba emplazada en la salud mental, en ese bienestar emocional que podían generar piezas informativas en distinto tipo de audiencias. Entonces, digamos que eso se refuerza mucho más cuando hay un contexto donde la condición de victimización o condición más bien de vulnerabilidad cambia del 2019 al 2020 con el contexto de pandemia. Además de todos estos actores del posconflicto, por las masacres que hemos escuchado en estos últimos días, en estos últimos tiempos, pues también nos interesa un poco de una población que adquiere algunos rasgos justamente desde la proyección de los medios de condición vulnerable, como son los profesionales de la salud, inicialmente héroes y posteriormente empiezan a sufrir rasgos de estigmatización, por lo que a nosotros nos parecía interesante justamente en la alianza con medicina poder no solamente observar esos actores, hacerle el seguimiento como es objetivo de cualquier observatorio de lo que venía pasando en el 2019 con el contexto post-conflicto, sino ahora generar también una evaluación de las piezas informativas en torno a los profesionales de la salud. Entonces, el 2020 va a tener esta pregunta de investigación justamente donde nos vamos a encontrar esos dos públicos claves, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de comunicación sin daño que se advierten en piezas de circulación tradicional en medios? En este caso, portales web, por el tema del confinamiento, pues obviamente no teníamos acceso físico a esto. Radio y televisión, así como la circulación digital en Twitter, desde la perspectiva de la comunicación para, la reconciliación y la salud mental, en relación con estas dos poblaciones vulnerables que he comentado en torno a este contexto, digamos, de pandemia. Entonces, digamos que un poco el trabajo
ha sido, el pilar ha sido el instrumento, o la razón de ser ha sido un poco desarrollar un instrumento metodológico que nos pudiera generar desde los observatorios tradicionales en comunicación la posibilidad de espiar piezas informativas, pero más allá de categorías simplemente periodísticas, e indagar por historias, por narrativas de la comunicación con o sin daño. Nos parecía importante que las categorías que se emplazaban habitualmente en los observatorios tradicionales sobre periodismo se quedaban en categorías o en caracteres objetivos: agenda, calidad informativa, fuentes, y digamos que no se adentraban tanto, no había tanta profundidad en torno a la historia que se contaba en la pieza informativa. Pieza informativa la llamo así, o la denominamos mejor así, porque aunque haya mucha más priorización de noticias, pues evidentemente también hay otros géneros periodísticos que se generan en el cubrimiento mediático. Entonces, ese desarrollo de ese instrumento evidentemente ha tenido unas variaciones para los relatos mediáticos y para los relatos digitales. Ya saben, en conexión con la pregunta que acabamos de plantear, en los mediáticos nos quedábamos mucho más con categorías que tenían que ver con esa razón de ser periodística inicial de los observatorios tradicionales: agenda informativa, calidad de la información, fuentes, una cuarta categoría, narrativas, y por último, las recomendaciones de comunicación sin daño, vueltas, interrogantes y aplicadas a las piezas que estábamos evaluando. En el caso de digitales, Oscar, digamos que las variaciones tienen que ver con las interacciones, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvimos una etapa para preguntarnos cómo, no solo cómo capturar la información de las participaciones, los comentarios de las personas con respecto a una pieza digital. Entonces, pongo un ejemplo. Si estábamos analizando un hito de estigmatización contra un profesional de la salud, nos interesa no solo la pieza digital, no solo el tweet o no solo el post en Instagram, sino que también nos interesan los comentarios que se van y la conversación que se va generando de esa pieza digital. Entonces, tuvimos un periodo para reflexionar sobre cómo capturar eso, cómo capturar las interacciones y las participaciones, y de qué manera registrarlas en el instrumento metodológico. Llegamos a unas conclusiones. La captura al final fue más manual que por software que le apuntara a Big Data. Y eso nos dio oportunidades. Lo manual suele dar oportunidades que benefician, a mi juicio, el análisis mucho más detallado de los comentarios. Y después decidimos, en la última diapositiva les puedo mostrar un ejemplo muy pequeño de las cosas que estamos captando. Digamos que para seguir con el desarrollo metodológico e ir en vía de lo que Oscar nos acaba de contar con algunos hallazgos principales que nos hemos encontrado, dejemos claridad de cómo hemos hecho esto. Inicialmente el año pasado habían tres tipos de relatos: relatos mediáticos, relatos digitales y relatos vitales. Relatos vitales no continúa este año parcialmente por el tema del confinamiento. Relatos Vitales reconstruyó unas historias particulares de algunas personas que habían estado en situación de vulnerabilidad, victimización, y esto acompañado justamente por relatos, por ejemplo, mediáticos, cómo ellos concebían o tenían una visión de mundo frente a la comunicación que se generaba con o sin daño. En el caso de los relatos mediáticos, este instrumento registró el año pasado 90 piezas. Este año registró 285 piezas entre radio, televisión y portal web. El año pasado 90 digamos que en su primera aplicación metodológica. En piezas digitales, el año pasado, sobre 21 líderes de opinión en Twitter, se hizo la construcción de los relatos que digitalmente
sobresalían alrededor de rasgos de comunicación con o sin daño, y este año alrededor de 102 piezas digitales con selección de interacciones, es decir, post o publicaciones que tienen unos seguimientos a lo largo del tiempo, es decir, unas interacciones entre distintas personas que evidentemente reaccionan frente a la publicación de origen. Este año, digamos que, y es uno de los grandes para empezar a contarles de cómo ha sido este desarrollo de este proyecto de planeación universitaria en estos 2 años, ha tenido una gran consolidación del trabajo o la incorporación de estudiantes de las 2 áreas. Digamos que uno de los objetivos claros que siempre hemos tenido es que debe haber un objetivo formativo. Y ese objetivo formativo el año pasado comenzó con un alistamiento de monitores que nos posibilitaban fases de búsqueda y de registro, y además permitía generar diálogos no solamente con nosotros los profesores responsables, sino también con distintos tipos de públicos. El año pasado tuvimos un par de posibilidades de trabajo de campo para generar justamente una capacitación, un alistamiento de monitores para generar justamente esos diálogos. Este año se consolida ambos relatos, tanto mediáticos como digitales, tuvieron 8 monitores, 4 de comunicación y estudiantes de semestres avanzados de ambas carreras, y se hizo un trabajo por duplas, una metodología colaborativa entre comunicación y medicina. Lo que buscábamos era justamente generar ese diálogo interdisciplinario, que es uno de los objetivos que tiene esta mega un poco enmarcada en la universidad. Ya no es solamente un proyecto de alguna facultad en particular, sino que es un proyecto macro de la universidad, y por eso el objetivo formativo entre estudiantes de ambas carreras. Eso es uno de los resultados claves que podemos contar en cuanto a informes reflexivos que ellos tienen y que los estudiantes han podido construir de la experiencia investigativa y de los diálogos que pudieron constituir con sus pares alrededor de cómo resolver elementos en el instrumento y en las búsquedas en los distintos tipos de relatos, ¿no? Entonces, si quieres, Oscar, primero te doy la posibilidad de un poco qué hemos encontrado a partir de todo este desarrollo metodológico y a partir de toda esta base o este origen epistemológico que tiene el proyecto. Sí, sí, claro que sí. Esto es apenas, estamos justo en la etapa de análisis de resultados, pero queríamos traer algo, así fuera corto, para reflexionar. Esto que están viendo es una pregunta que le hacemos a la información que extraemos, y es una pregunta directa a las interacciones, a los comentarios de 102 piezas digitales entre Twitter e Instagram. Y le preguntamos eso, ¿qué postura tienen esas interacciones? Y los resultados pues son variados. Tenemos ahí la categoría de la postura política, la postura sarcástica, irónica, la postura académica, que es la que casi nunca aplica, y la categoría experiencial, que se responde desde la propia vivencia del usuario, de la persona que está comentando. Entonces, si se fijan, ahí nos podríamos tirar hacia unas conclusiones o hacia unos intentos de conclusiones en este momento, y es que en relatos digitales el tema de estigmatizaciones no está pasando tanto por unas posturas académicas en su fase de interacciones, está pasando minoritariamente por algo sarcástico, irónico. Son más de pronto posturas políticas, experienciales, y ahí tendríamos que entrar a ver tipos de ejemplos y vincularlos con los hitos de estigmatización que nosotros vamos viendo. Entonces, así como esta, pues tenemos 60, 70 más gráficas que hay que cruzar, relacionar para empezar a tener conclusiones pues más fuertes. Sí, y un poco desde relatos mediáticos, uno de los hallazgos interesantes es el tema del manejo de las fuentes de los medios de comunicación tradicionales.
puesto que particularmente para temáticas de la salud, los periodistas no necesariamente contrastan la información, sino que la amplían o digamos que la replican, y además tienen pocas fuentes. Ese es uno de los grandes hallazgos en vinculación con algo que es bien interesante, y es el dominio del tema de los periodistas. Cuando los periodistas y de un área emergente de la comunicación en relación justamente con medicina, que es el tema del periodismo científico, y la comunicación y la salud, y es cómo los periodistas afrontan esta información de lenguaje tan técnico y a veces la apropian ellos y la cuentan, lo cual genera un riesgo altísimo de desinformación, por lo cual de rasgos de comunicación sin daño. Entonces ahí hay un elemento que nos da la posibilidad de explorar cómo se están contando las historias en las noticias principalmente, pero en general en piezas informativas con distintos géneros, y cómo eso tiene unos efectos, que eso es uno de los elementos, un poco para concluir, de lo que más nos interesa dejar planteado en esta ponencia, y es la vinculación entre los distintos relatos. Hay una categoría que queremos indagar y es el tema de la viralización. Cómo este tipo de temas que se debaten, que se proponen en la agenda mediática tradicional, pasa a ser comentada, viralizada, tratada distinto por audiencias que están en lo digital. Entonces es uno de los puntos de conexión alrededor de estas categorías que podemos generar en torno a cómo los dos tipos de relatos estamos convergiendo alrededor de qué rasgos de comunicación sin daño hay y cuándo se generan, que es algo que es supremamente interesante, porque hemos visto que para categorías periodísticas pareciera ser que el carácter objetivo de los principios del periodismo genera piezas que son válidas. El asunto es que los rasgos de comunicación con daño se generan en otras instancias del consumo de esas piezas. Por ejemplo, en relatos digitales, donde en las interacciones, como nos acaba de decir Oscar, se generan unos rasgos que son per se propios de Twitter, pero que en lo tradicional, en prensa, o en portal web en este caso, en radio y en televisión, emitido inicialmente, no es así tanto. Entonces, es interesante poder generar estas relaciones. Vamos a seguir un poco en la indagación. Este es un proyecto que se va a configurar en Semillero el próximo año. Este año, para redondear un poco, nos acompañó aparte, ya la mencioné, Paula Ospina como coordinadora académica, pero del lado de medicina estuvo María José Sarmiento, psiquiatra, que estuvo en la edición del primer libro, y aparte Miriam Forero, que fue una coordinadora logística que también tuvo participación en la construcción académica. Esto es un gran equipo de profesores y estudiantes que estamos llevando a cabo justamente un tema que en estos momentos es clave abordarlo justamente cuando está sucediendo, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio, por la participación, y no sé, Diana, si hay algún tipo de espacio para preguntas o cómo es la dinámica. Álvaro, gracias. Pues vamos a dejar las preguntas para el final para tener como la oportunidad de escuchar como todas las contribuciones. Les recuerdo de todas maneras que hay unas publicaciones, que existe la posibilidad de publicar los resultados que han tenido hasta el momento y que para eso tienen que entregar la contribución final para finales de noviembre, ¿no? Entonces que también es una oportunidad interesante como para tener esta socialización. Siguiendo con este tema de salud mental, voy a invitar a la segunda contribución, que es de Edwin Hernando Agudelo. Entonces, Edwin, muchas gracias, si puedes ir poniendo tu presentación. Edwin es comunicador social de la Universidad de Pamplona, es magíster en práctica pedagógica de la Universidad Francisco de Paula Santander y en este momento eres doctorando en comunicación de la Universidad del Norte. Edwin es becario doctoral de MinCiencias, de estas becas de MinCiencias para formación doctoral en el capítulo de regiones del norte de Santander. Felicitaciones, Edwin. Es pasante en UNICEF en Paraguay y está interesado en temas de inclusión educativa, minorías sociales y sexuales, comunicación en salud y estudios culturales. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos también, a usted por la presentación. ¿Sí me escuchan, cierto? Te escuchamos perfecto. Vale, como bien lo dijo la doctora Diana, la investigación se hace en el marco o con el apoyo del Ministerio de Ciencias, antiguo Colciencias, y la Gobernación de Norte de Santander, en el marco pues, de mi doctorado de comunicación en la Universidad del Norte.
La investigación titulada Salud mental infantil en tiempos de confinamiento por la COVID-19 o lo malo, lo bueno, lo malo y lo feo del coronavirus. Esta investigación en su raíz comunicativa tiene dos maneras de mostrarse. Una es para los estudios como tal, para el estudio como tal, y otra es para los niños, ya que fue desarrollada con niños entre 10 a 13 años aproximadamente. Inicialmente, este estudio se empieza a pensar por algo que yo como pedagogo traduje en apatía, que es un estado, un síndrome de desinterés y falta de motivación, entusiasmo, en el que se encontraban los niños en esos momentos. Pues yo me considero un profesor joven, que además iniciando esta cuarentena, este tiempo, pues desarrolló un diplomado en herramientas prácticas para la escolaridad, con el fin de igual de entrenarme para el acercamiento con los estudiantes. Sin embargo, pues noté que algo pasaba en mis clases, entonces de ahí nace pues un poco la preocupación. Sin embargo, como este es un síndrome que tiene que posiblemente ser diagnosticado, se salía de los momentos o de la forma como yo lo podía implementar en el estudio, también de la capacidad económica del estudio como tal y de las herramientas que en ese momento yo tenía. Por eso lo dejamos como un cambio en las emociones. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar emocional. La salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social de las personas. Pude concluir de que muy posiblemente la salud mental de los estudiantes estaba siendo afectada por una situación, independientemente de que yo estuviera dando todo en la práctica pedagógica. Aunado a esto, en la ciudad de Cúcuta, en este semestre, esos primeros 6 meses del año, también tiempo de cuarentena, se empezaron a ver un alto índice o ciertos casos específicos que preocuparon a la población en cuanto a niños que se suicidaron en la ciudad. Se desplegó también una investigación, un estudio por parte de los principales medios del municipio, razón que además preocupó mi investigación además, porque pues yo estaba rodeado de este tipo de comunidad, de este tipo de niños también, en colegios oficiales. Este es pues un video, el Black Dog, que explica un poco la depresión de la Organización Mundial de la Salud, que lastimosamente por tiempo no lo puedo mostrar para contextualizar, pero también que afianzó o contextualizó un poco mi investigación. Bueno, se me olvidó decirles que el estudio se desarrolló en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta, para los que están por fuera de Colombia o que no conocen la ciudad, se encuentra en la frontera con Venezuela. Se puede decir que es la ciudad más golpeada por ese proceso político, económico que ha llevado Venezuela. Por ser la frontera más grande, también es donde más se han quedado los venezolanos y que ha causado muchos problemas además sociales. Entonces, ciertos de los casos también de intentos de suicidio también fueron dados por niños venezolanos. Es así como empiezo a hacer un recorrido existe por los antecedentes y obviamente pues la Organización Panamericana de la Salud se preocupa además también por la salud mental infantil y dice que un cambio en las emociones puede afectar la salud mental de los estudiantes o de los niños, que un obstáculo para el desarrollo de América Latina es la mala salud mental. Hablamos de que el 5% de la población de América Latina sufre depresión. Hay investigaciones muy importantes, autores también colombianos, que hablan en cuanto a la salud mental no tiene acciones coordinadas en el plano real y eso se ve evidenciado en el sistema de salud. Este estudio del año 2013, cuando no existía la política
Nacional de Salud Mental. Y sin embargo, en el 2018, en otros estudios, aún se seguía considerando la salud mental como la cenicienta en las políticas públicas de Colombia. Y aún lo sigue siendo, teniendo en cuenta de que como parte del magisterio colombiano, vinculado pues a una institución oficial, no hay un derrotero o una guía por parte del Ministerio o la Secretaría de Salud donde nos asista o nos capacite o veamos que hay actividades o articulaciones con diferentes estamentos para atender la salud mental de los menores. Y vemos que es necesario ver un recorrido de lo que ha sido la salud mental infantil en tiempos donde desde hace 5.000 años, por ejemplo, se hacía trepanación para que salieran los demonios y eran problemas de salud mental lo que tenían las personas, adultos y niños. Y transcurrieron décadas y en 1970 Ponansky y Schroer consideraban la salud mental infantil como algo algo enmascarado, de lo que no se hablaba. Sin embargo, pues lo comparamos con lo que hay actualmente y en el 2018, hace tan solo 2 años, la política nacional se creó en Colombia una política nacional y se presentó, aunque aún como tal no está en instituciones educativas. A esto o a mi investigación le pesa aún más el hecho de que los niños que viven en condición de pobreza en las ciudades, según la UNICEF, experimentan o pueden experimentar niveles de depresión y angustia más altos que el promedio de la población urbana. Y pues bueno, mi comunidad o mi población son estratos 1 y 2, entonces aún preocupó más mi situación o el análisis que yo hacía, contexto de mi población. Es así como la investigación pues me llevó a estas 2 inquietudes, porque el cambio de ánimo causado por la COVID-19 afecta la salud mental de los niños y niñas, y cuáles serían las pautas que pueden preparar a la sociedad para que exista un cuidado en la salud mental infantil en futuros confinamientos. Esto fue el Emotional Intelligence de Daniel Coleman, fue un importante sombrilla teórica para mi estudio, y se llevó a cabo una etnografía virtual con herramientas, con entrevistas semiestructuradas a través de WhatsApp, formularios de Google y una observación participante en la plataforma de Zoom. Ahí más o menos se ve en la metodología cómo se le presenta al niño, por eso la investigación tiene 2 nombres, también lo bueno y lo malo y lo feo de la pandemia, porque esa fue la cara que se le presentó a los niños. Ya como los resultados, ya para concluir en menos de minuto, pues... No, espera, dale despacito, que es que te quedan todavía 12, perdón. Ponte más, tranquilo. Ok, vale. Sí, me asusté un poco y en qué momento pasó tanto tiempo. Bueno, se establecen 3 postulados, 3 aportes de la investigación que se hace una analogía con las técnicas artísticas escolares que usa un niño. Pues el fin del estudio fue sugerir pautas pensadas desde los niños y para ellos. Y se establecen 3 apartados. El primero es el rasgado emocional, que es una técnica que produce destrezas en el niño y que permite que obtenga sentido de las formas y los conocimientos. Y es más o menos también lo que se hace en el papel de las emociones, que permita que el niño obtenga el sentido, en este caso de sus emociones, y entender por qué se siente así, cómo se siente así. El segundo apartado habla sobre el trazo emocional, otra técnica además que su fin es enseñarle al niño a controlar y tener el comportamiento asertivo cuando la emoción emerge, similar a cuando se le presenta al niño la posibilidad de hacer un trazo con distintos materiales. Todo esto enmarcado en una situación de pandemia o de confinamiento, como lo llamamos en Colombia. Y el tercer postulado habla de un troquelado de emociones, que es un rehacer, es estar motivado y persistir a que así no se vean los resultados deseados. Sugiere que se le puede enseñar al niño a reconocer las emociones y a administrar esas emociones con otros. El estudio pues, concluye también
que el Estado y la escuela deben asegurar las relaciones y los vínculos interpersonales, así sean de manera virtual. Nosotros vimos, o se puede ver en muchos de los, sobre todo los colegios oficiales de Colombia, que los vínculos virtuales se limitaron a profesor y estudiante, y todo el contacto que ellos tenían de alguna manera con sus compañeros se vio limitado o cortado de una manera abrupta, teniendo en cuenta de que pues son niños y no saben afrontar una situación por su desarrollo mental como los adultos. Es necesario para futuras pandemias o futuros confinamientos que el Estado o la escuela aseguren esas relaciones o esos vínculos interpersonales entre los niños en la escuela. Me salté un poco parte de la presentación, teniendo en cuenta de que pues pensé que ya iba a acabar. Me regreso un poco a explicar el sustento teórico con el aporte de este psicólogo, que además el señor es periodista o fue periodista en el The New York Times, y él afirma que es muy importante que los niños sean capaces de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Es importante que la pongan, pero también es importante que se las sepamos administrar, o sea, que sepan administrar su atención y cómo la usan. La importancia fundamental que juega hoy la capacidad de atención, ya sea como una forma de autocontrol para mejorar la empatía con los demás o la comprensión del mundo que lo rodea, así como los beneficios de su entrenamiento. En este caso, Goleman dice que la práctica de la atención es como un músculo. Si no lo utilizamos, se debilita, y si lo ejercitamos, se fortalece. Por eso, pues él nos dio en la discusión del estudio una parte importante de esa triangulación que se hizo para poder proponer estos 3 apartados que ya les presenté. Y hablando un poco, retrocediéndome porque por tiempos lo salté también, en cuanto a la etnografía virtual, que fue pues la herramienta o la técnica más segura y más confiable que tenía yo en estos momentos para utilizar el estudio en plena pandemia. Pues nosotros vemos que uno se enamora, establece vínculos de amistad, incluso de odio a través de las redes sociales, y en este sentido podemos decir que todas las funciones sociales se encuentran medidas por la tecnología, al punto que pueden hablar de la construcción y de la vida cotidiana y de identidades digitales. Es así como en el marco pues, de esta pandemia se decide en el estudio modificar esa etnografía que comúnmente conocemos y adaptarla a la virtualidad, porque pues la pregunta aquí no es si podemos hacer o no etnografía virtualidad, sino si obviamos todas estas herramientas tecnológicas que de una u otra manera pues están influyendo en el contexto tanto investigativo como también de humano de nuestras relaciones interpersonales. A manera general y de grandes rasgos, este es el estudio. Espero pues o posiblemente ojalá sea publicado por la Cátedra UNESCO, y pues se conocerán además más apartes de cómo fue el análisis, y también ahondaremos más en los tratados o los postulados que se dieron en los resultados en la discusión. Bueno, igual pues ya estaba concluyendo de que pues este era el fin, y ojalá pueda ser un importante constructo para pues la Secretaría de Educación, y por qué no una guía para la sociedad para afrontar estos cambios emocionales en la niñez a futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Edwin. Yo voy a aprovechar que terminaste temprano para, por un lado, avisarte que están solicitando tu correo electrónico, pues para poder como también complementar o aplicar estas herramientas que tú utilizaste, y que Natalia te hace una pregunta, y es, Natalia Barrera te pregunta si crees que estos problemas de salud mental se crearon a raíz de la pandemia o que ya venían sucediendo y pues la pandemia como que los incrementó. No, evidentemente, como vimos en los antecedentes de la investigación, por ejemplo,
La pobreza es un síntoma o es un punto de alerta para que se desarrollen problemas de salud mental, pero obviamente el confinamiento, y como bien lo dije en los resultados, en la discusión, el hecho de que a los niños se les hayan cortado sus relaciones interpersonales, sobre todo con sus semejantes, con sus otros compañeros, pues definitivamente ahondó más esos cambios emocionales que como tal no lo podemos llamar en estos momentos problemas de salud mental, pero que pues sí son de cuidado y que el Estado y la escuela debe hacer un seguimiento para evitar desenlaces como los que presenté que se han llevado a cabo acá en mi ciudad. Muchas gracias, Edwin. Por favor, perdóname que te hice correr, pero es que me empezaron a decir algo de la cátedra por el WhatsApp y yo en Sí, un poco también me atención digital no descontrolé. tengo. Sí, Qué el correo, vergüenza claro que contigo, sí, no sé. perdóname. ¿El correo entonces lo escribo en el chat? ¿O usted Sí, lo si quieres, comparte? Igual, ¿sí? Va. como prefieras, si quieres yo también lo puedo ahorita compartir en el chat. Muchas gracias, Edwin, por tu presentación. Al final, si tenemos como un espacio también para un diálogo entre todos, pues sería muy interesante. Voy a invitar, mientras tanto, a que vayan poniendo la presentación los ponentes de la tercera contribución. Es Clara Inés Carreño y Mario Alexander Lozano García, perdón, que vienen de la Universidad de Boyacá. La contribución se titula Las pandemias, una representación desde la historia y los medios de comunicación en Colombia, siglo XIX y XX. Entonces es muy bonito porque también desde la archivística nos van a mostrar como esta evolución del tema. Clara Inés es historiadora y magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander. Es doctora en Historia de la Universidad Estatal Paulista en Brasil. Es docente titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Boyacá. Y Mario Alexander es comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Historia Política y especialista en Ciencia Política. Mario es docente también de la Universidad de Boyacá en el programa de Comunicación Social. Actualmente está en el proceso de obtención de su título doctoral en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín. Bienvenidos, Clara y Mario. Muchas gracias por acompañarnos en ese espacio. Entonces, muchísimas gracias. Buenos días. ¿Se está viendo bien la pantalla? Vemos bien la pantalla, ¿Sí? Todavía no la tienes en modo presentación, pero ya la vemos bien. Ah, bueno, ya la paso a modo presentación porque ya listo. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Claro, este es un trabajo muy interesante desde la archivística, sí, tiene toda la razón. Es decir, buscar estas representaciones de lo que es la pandemia y lo que es, en este caso que vamos a hacer un análisis sobre la peste, en estos periódicos tan antiguos que son del siglo XIX y XX, y aprovechamos con el profesor Mario hacer esta búsqueda de información desde estos periódicos, algo que pues realmente hace parte de un proyecto, ¿sí?, de investigación que hacemos en conjunto para la universidad, que se llama Caracterización Mediática del Coronavirus, desde la cobertura informativa en los periódicos El Tiempo, El Espectador, Boyacá 7 días y Vanguardia Liberal durante el 2020. Entonces, ¿qué queremos con este proyecto? Este proyecto inició pues debido a esta pandemia, nos interesó, y él como comunicador social y yo como historiador dijimos, bueno, vamos a hacer un análisis de estos periódicos, y lo que pretendemos es analizar esa cobertura informativa de los periódicos El Tiempo, El Espectador, Boyacá 7 días, que es el periódico de Tunja, es donde está la universidad, y Vanguardia Liberal, pues ya Vanguardia, ya no es liberal sino Vanguardia, en Bucaramanga, ¿no? Entonces, en cuanto a esa mediatización sobre el coronavirus durante este año, ¿cómo ha sido esa cobertura informativa, ¿no? Entonces, la idea es empezar a buscar, y como estamos iniciando el proyecto, entonces queremos mirar a partir de la historia cómo ha sido esa cobertura. Bueno, entonces, inicialmente, pues, tenemos en cuenta algunos textos desde el punto de vista de la historia, ¿no? Ahí están citados unos textos que hablan sobre los rumores, sobre el miedo, sobre la epidemia en la costa atlántica, ¿no? Entonces, en la peste de comienzo de siglo, ¿cuál era ese rumor? ¿Era miedo o era epidemia? Entonces, toda esa representación que había alrededor de la peste de 1913 lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Este trabajo lo realizan también a partir de unos periódicos.
Otro trabajo es la fiebre del Magdalena, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la noción médica en el siglo XIX, a partir de esta fiebre del Magdalena, que también fue un tema muy interesante y que ha tenido pues, varios estudios? Otro es sobre las epidemias en Cartagena, en el siglo XVI y XVII. Entonces, ¿cuáles son esos discursos de la salud y el impacto de las epidemias? ¿No? Y también, pues algo muy importante, los matices ideológicos, ¿no? Porque era una sociedad colonial con fuertes, muy elitista, ¿no? Entonces, ¿cómo era esa relación entre los que tenían la enfermedad y aquellos que eran pues, de la élite, ¿no? Entonces, eran los desplazados, los negros, ¿no? Los indígenas. Entonces, ¿cómo era esta relación? Eso también es muy interesante mirarlos para esta época. Otro tema interesante que también observamos es la historia impresa de las plagas y las pandemias. Entonces, ¿en dónde? En las monedas, en el papel moneda, en los billetes y en los sellos. Por ejemplo, en este caso, mostraron cómo los leprosos también tenían su propia moneda porque ellos no podían tocar la moneda que usaba el común, ¿no? Las personas sanas, es decir, las personas que no tenían contacto con ellos. Entonces, como ellos tenían hasta su propia moneda y también como en esta moneda fueron impresas estas plagas y estas pandemias. Eso también es un trabajo muy interesante que hemos tenido en cuenta para este proyecto. Otro es el impacto de los medios de comunicación en la salud pública, ¿no? Entonces eso sí ya es algo muy de este siglo, ¿no? de este momento que vivimos de la pandemia. Y el otro es la percepción de miedo. Entonces también miedo o exageración que transmiten los medios de comunicación en la población peruana durante la pandemia en este año, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos acá es un interés de los dos como historiadores, porque también es magisterio en historia, en los temas afines a los medios de comunicación, a la comunicación política y a la historia, ¿no? Entonces, bueno, esto hace parte del grupo de investigación de la Universidad de Boyacá, del grupo de investigación sociojurídica y del grupo de investigación comunicación V. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto? Entonces, la representación de las pandemias, no solo desde la historia, sino también desde los medios de comunicación. Particularmente, entonces, los periódicos colombianos que narran desde el siglo XIX y XX ese acontecer, ¿no? Sobre las enfermedades. A veces miramos esos periódicos, bueno, como historiadores, y vamos como al punto exacto de la búsqueda de la información que necesitamos y pasamos por encima, pues, otros temas. En este caso, a veces hablan sobre las enfermedades, sobre la pandemia, sobre la peste, y como que pasa inadvertido. Y ahora que lo estoy mirando, ¿no? Este trabajo es muy interesante ver la forma como ellos están, en los periódicos, están narrando estos momentos. Entonces, eso es lo que queremos mirar, ese contexto, ¿no? Que vivió el país durante esa época, del siglo XIX, ¿no? Y XX. Bueno, entonces el objeto de estudio son los años de la pandemia, ¿no? Que permitió en medio del confinamiento hacer pues descubrimientos, crear teorías, construir nuevas visiones sobre el mundo y reflexionar sobre ese escenario, ¿no? Entonces, aquí podemos también ver, por ejemplo, cómo Isaac Newton, por ejemplo, en la pandemia fue confinado en su casa durante 2 años y hizo sus descubrimientos. Entonces, así como también hubo miedo, rumores sobre la pandemia, entonces hay otros que estuvieron confinados investigando y sacando sus producciones. Entonces, todo eso también hay que mirarlo, ¿no? Esas nuevas teorías que se crearon, es decir, la pandemia no solo fue pues peste y muerte, ¿no? Sino que también fueron descubrimientos. Otra cosa, ¿no? Es mirar cómo las pandemias a través de la historia muestran no solo esa labor informativa, lo que tienen todos los periódicos, vamos a ver ahorita las diferencias entre ellos, sino cómo también está la visión catastrófica. Entonces, eso es algo muy, muy interesante de este proyecto. La metodología. Bueno, metodológicamente, entonces, se utilizaron o se van a utilizar los archivos digitales de la hemeroteca histórica de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esto es algo también que surgió, es decir, con la pandemia ya no se pueden ir a visitar esta biblioteca, ya no se puede ir a tocar el documento como tal, sino que se aprovecharon aquellos archivos digitales que están en Internet. Entonces aquí también es una forma, así como la pandemia nos hizo ver muchas cosas, nos cambió muchas rutinas, también le sirvió a algunas instituciones para para darse cuenta que le faltaba, en este caso, digitalizar muchísima información para momentos como este, ¿no? Entonces,
algunos archivos se encuentran en físico. La Biblioteca Luis Ángel Arango tiene bastante archivos ya digitalizados y eso pues, es algo que nos sirve a nosotros como investigadores en este momento. Entonces vamos a trabajar, bueno, algunos, aquí menciono algunos, los anales de la Asamblea Nacional, porque son periódicos también institucionales que hablaban sobre estas pestes, sobre esta pandemia. Entonces, no solo los periódicos que en este caso en el siglo XIX y XX han sido de particulares, sino también los documentos, los periódicos que han sido institucionales. Entonces está también la Gaceta de Colombia, El Siglo, El Nacional, El Cachaco, El Gladiador, son algunos de los periódicos, hay muchísimos, pero estos son algunos que menciono. Y también documentos que encontramos en el Archivo Histórico Regional de la UIS, ¿no? Está la Gaceta de Santander, El Deber, El Impulso y La Voz Liberal. Entre ellos, ahí, entre todos esos documentos, pues están conservadores, liberales, con mucha influencia ideológica y política, ¿no? Bueno, entonces aquí muestro algunos como para mostrar estas imágenes, así, El Gladiador, Biblioteca, están muy bien digitalizados en PDF y se pueden descargar, se pueden analizar muy bien, ¿no? Entonces, es algo que pues, nos sirve a nosotros, los historiadores, para poder analizar así hacer esta investigación. Bueno, partimos de una categoría de peste, porque la vamos a ver siempre como peste, que es la enfermedad contagiosa y grave que muestra la Real Academia Española, pero también hay otros conceptos que se manejan en relación otros significados, perdón, que se manejan en relación a este tema, ¿no? Entonces, que es la enfermedad, que aunque no es contagiosa, entonces causa gran mortandad, pero también es mal olor, ¿sí? Pero también es cosa mala o de mala calidad en su línea, o cosa que puede ocasionar daño grave, ¿sí? O algo que se encuentra bastante en los periódicos, que es corrupción de las costumbres y desórdenes de los vicios, ¿no? Por la ruina escandalosa que ocasiona. Entonces, todo esto se está encontrando. Excesiva abundancia de cosa en cualquier línea, ¿sí? Palabra de enojo o amenaza y execración, eso se encuentra en estos periódicos. Entonces, esta es la idea, como extraer todo lo que se ha representado sobre la peste, ¿no? Entonces aquí sacamos bueno, a partir de la categoría, van a haber otras, pero en este momento está en la categoría peste, que es la que estamos ya manejando, y encontramos, estas son partes de los periódicos que estamos analizando. Entonces sacamos, además de esa categoría, una representación, ¿no? En este caso, contagio y condición social. Entonces, ¿qué se extrajo de ese periódico? Entonces, en los anales de la asamblea, de 1907, entonces hablaba sobre la prohibición del matrimonio mixto, es decir, que un leproso, que además era no católico, se casara con uno sano, ¿no? Entonces, esto era una idea que circulaba y circulaba en el periódico, y hubo un gran debate en relación con este tema de si era necesario prohibir o no prohibir el matrimonio entre un leproso y un sano. Entonces, ellos tomaban un ejemplo y decían, ¿qué tal que llegara, bueno, en los reglamentos marítimos llegara a un puerto, 200 pasajeros y entre ellos llegara uno con peste negra o fiebre amarilla? Entonces, los 199 restantes llegan en buena salud. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que entrar en cuarentena porque entran a la playa, bajan del barco y contaminan al resto. Entonces, esa era una comparación que hacían con lo que era el matrimonio mixto. Uno enfermo va a involucrar al resto de sanos. Entonces, el problema era del contagio y de la condición social, ¿no? Otra condición social, en este caso, del matrimonio mixto, ¿no? Enfermedad y política es otra de esas representaciones. Entonces, aquí en 1904 se le adjudicó un desequilibrio mental a un tal Juan Pérez por la escritura de unos párrafos, entonces, alusivos a Rafael Reyes, ¿no? Entonces, hablaba de Reyes como una feroz enfermedad, de potentes garras, de uñas afiladas, que paralizaba el cerebro, que borraba la memoria, que ahogaba la garganta. Entonces decía, el reyismo es una verdadera peste moral, ¿no? Tiene de aliados naturales, todas las otras pestes. O sea, Reyes era el que estaba más infectado de todos, ¿no? Entonces, esta es, digamos que la relación entre lo que es la enfermedad y la política. Otra que es altruismo y discriminación. Entonces, bueno, aquí hablamos de un poema que se encontró en un periódico literario, que hacía referencia a una seta que había encontrado una mujer
con llagas en todo su cuerpo, ¿no? que era víctima de la peste negra. Entonces los vecinos la habían sacado del pueblo, la habían arrojado de la ciudad de forma violenta, y este entonces la salvó con misericordia, humedeció sus labios y untó con bálsamo sus llagas, es decir, la ayudó, la cuidó. Entonces también eso pues, es una representación de lo que también nosotros vimos en este momento, como llegó la pandemia y todos nos volvimos altruistas, todos ayudamos, todos colaboramos con el que no podía, en ese momento era despedido. Entonces todo eso también se puede ver, pero esto era un poema, ¿no? Entonces algo romántico que llega a la ayuda de los otros que están en ese momento en una situación grave. El otro periódico habla sobre las noticias, relaciona la noticia y la veracidad. Entonces, era sobre ese periódico sobre literatura, industria y noticias de Cali. Y en 1869, entonces, hablaba sobre la fiebre amarilla, que estaba haciendo estragos en Perú. Entonces, decía que en Tacna, Ica y Arica morían de 30 a 40 personas diarias atacadas por la peste. Entonces, veracidad no se sabe, pero sí algo que llamaba la atención en los que leían estas noticias, con pues donde empezaba el miedo, donde empezaba, ay, en Perú está sucediendo esto, lo mismo, ¿no? Que vemos nosotros en este momento. La otra es de la representación región política, ¿no? Entonces, esta es también muy interesante porque muestra cómo, decía, ¿no? En España el gobierno teme la vecindad de la República Francesa como una peste asoladora. Entonces, para este género de epidemias no hay cordón sanitario posible. Entonces, ahí está la pelea entre los dos países. Y para España, entonces, Francia era esa peste donde no había posibilidad, donde la epidemia había llegado, no, que era una epidemia que no, para ellos no había ningún tipo de bueno, medicamento, de algo que los ayudara que les diera salud, y eso influía en España. Entonces era una relación entre regiones, ¿no? Tenemos otra que es la enfermedad de espacio. Entonces esta es muy interesante. Cuando en Europa se quejan de la peste negra, del cólera, morbo y otras enfermedades de menor cuantía. Entonces dice, si vivieran en Bogotá, siquiera una semana, y vieran y olieran y palparan los focos de infección, de enfermedades y de muerte que hay en una calle y en otra también, se consolarían de aquellas calamidades. Entonces también es una comparación, una crítica a Bogotá, el periódico se llama El Cachaco, 1879, entonces mostrando cómo decir que en Europa hay peste negra si aquí no se han dado cuenta cómo está esto contaminado, pero de enfermedades y muerte, pero también es una crítica a la Bogotá de ese momento. Bueno, otra es zoonosis, enfermedad. Hablaba sobre los remedios para curar la peste de la lombriz. Bueno, en este caso era la lombriz que causaba estragos en el ganado ovino. Otro era el consumo de carne. Entonces, la importancia del ganado vacuno para la curación de los casos de anemia tropical que estaban en ese momento. Entonces, también mostraba cómo aquí en este momento también nosotros vemos que hay muchas ideas, ¿no? de por qué se produjo la pandemia, si fue por el consumo de animales silvestres, ¿no? Entonces, también es otra idea que se da sobre lo que el inicio de esa peste, ¿no? Y otra es la sociedad y la distinción. Entonces acá hablan sobre la calumnia, ¿sí? Dice, la calumnia es cobarde y traidora como la peste, pero más implacable, más cruel, ¿no? Entonces la peste devora sin distinción, dice, pero la calumnia escoge sus víctimas. La peste hace sus mayores estragos entre los humildes o entre los miserables. La calumnia hace mejor su oficio en las alturas sociales. Entonces, aquí es también como el juego de palabras, ¿no? Y la relación entre lo que es la calumnia, en ese caso, porque estos periódicos tenían eso, es decir, ellos, los dueños de estos periódicos, los que escribían en estos periódicos, el periódico era la forma para ellos expresar sus desavenencias políticas entre liberales y conservadores, o entre los miembros de otros periódicos. Entonces, en estas palabras hacía la comparación entre lo que era la peste y esas palabras que entre ellos se vociferaban, ¿no? Y que pues en ese caso eran los medios de comunicación escritos los únicos que les permitían a ellos poder expresar todos esos problemas que tenían con sus adversarios políticos, ¿no? Bueno, y aquí una publicidad
¿no? Que también se encuentra muchísimas, solo puse esta. Entonces hablaba sobre un purgante, ese purgante entonces decía que era contra el tratamiento contra las afecciones agudas y crónicas en esas enfermedades epidémicas como la peste, la fiebre amarilla, el vómito negro, la cólera, el tifus. Entonces ahí mostraban así, como vemos nosotros también en este momento que ya está saliendo la publicidad de estos líquidos para el piso o para el aire, donde dicen contra el coronavirus. Ustedes miran ahí en las especificaciones del producto, entonces también ya aparece que ya va contra el coronavirus. Entonces también en este momento se hacía ese tipo de publicidad, la ayuda para mejorar, para acabar con la peste, con la fiebre amarilla. Entonces se puede ver esto en un periódico que se llama El Promotor en 1881. Bueno, esta es toda la presentación. Muchísimas gracias, es corta, es rápida para poder dialogar un poco más. Muchas gracias, Clara. Voy a darle el paso a la siguiente presentación para tener como este espacio al final. Bueno. La cuarta presentación que tenemos aquí, veíamos cómo se veía un poquito el pasado en estos temas de pandemia, ¿no? Entonces nos fuimos primero a cuáles son esos impactos ahora, cómo se veía en el pasado. Ahorita vamos a tener una que me parece que es muy interesante en relación con esta, que se llama COVID Friday, o cómo el mundo online y offline en Colombia manejan las ofertas en tiempo de pandemia. Tenemos tres profesores, tres investigadores de la Universidad del Norte. Óscar Arias Díaz, que es comunicador social y periodista, comunicador social y periodista de la Universidad del Norte. Óscar es máster en dirección cinematográfica de la Universidad de Barcelona y es candidato a doctor en comunicación de la Universidad del Norte también. Es docente de esta universidad de los cursos de guión y producción audiovisual. Óscar fue un investigador invitado a la Universidad de California en Los Ángeles, donde adelantó proyectos en torno a Hollywood y el impacto de la presencia de realizadores latinos en la industria cinematográfica de Hollywood. Y a su vez está interesado en temas de investigación relacionados con el cine nacional, las redes sociales y la economía política desde distintos campos de la comunicación. Invitamos también a Alfredo Sabá Fajardo, quien es productor de televisión y comunicador social con estudios de posgrado en gerencia y gestión cultural. Alfredo tiene un máster en teoría y práctica del documental creativo y un magíster en comunicación. Como docente suma 25 años de experiencia. La mayoría de esta experiencia se ha desarrollado en la Universidad del Norte en Barranquilla, donde actualmente además ejerce como coordinador académico del Centro de Producción Audiovisual. E invitamos también a Andrea Cancino Borbón, que es candidata a doctora en comunicación de la Universidad del Norte, tiene un máster en edición y producción y nuevas tecnologías periodísticas de la Universidad de Sao Paulo y de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Unidad Editorial de Madrid, España. Andrea es egresada de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte y sus áreas de investigación e interés incluyen narrativas digitales, social media, estudios de periodismo y comunicación política. Además de su carrera como investigadora, se desempeña como docente universitaria y periodista. Óscar, Alfredo y Andrea, bienvenidos a este espacio. Si lograron poner su presentación, muchas gracias. Sí. Entonces, cuando quieran iniciar. Hola, buenos días a todos. Vale, voy a iniciar yo con las diapositivas iniciales. Mi nombre es Alfredo Sabá y les agradecemos, por supuesto, a ustedes el espacio, la posibilidad de compartir los avances de este proyecto que busca analizar cómo se vivió y se comunicó lo que en Colombia se conoció oficialmente como el Día Sin IVA y extraoficialmente como COVID Friday, ese viernes 19 de junio. Profesor Arias, ¿podemos poner la diapositiva que viene? Listo. Bueno, creemos necesario iniciar esta presentación recordando al sociólogo Zygmunt Bauman, quien en una entrevista concedida al diario El País de España en julio del 2014 decía: vivimos en dos mundos paralelos y diferentes, el online y el offline. Pues el online, como lo sabemos, se refiere al mundo y las relaciones mediadas por las tecnologías, y el offline al que las interacciones se plantean en lo que aún llamamos mundo real. En la modernidad líquida de la que empezó a hablar Bauman a finales del siglo pasado, la revolución de la información ocupaba un lugar especial.
pero al final de su vida ya Bauman se identificaba más con una postura más pesimista sobre la revolución digital. De hecho, en 2016, para el mismo diario El País, en una entrevista, afirmaba que Internet adormecía con tanto entretenimiento barato. Lo catalogó incluso como una trampa. Ahora bien, ni Bauman ni nadie, o pues muy poca gente, podía imaginar que en el año 2020 el mundo se encerraría. Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido y nos hemos visto afectados por la pandemia y el consecuente aislamiento. De un momento a otro, el mundo offline, el mundo de las interacciones sin mediación de la tecnología, pasó a ser un mundo proscrito, peligroso, inconveniente, insalubre. Yo estoy en mi oficina solo y ahorita se asomó alguien a regañarme porque no tengo puesta la mascarilla. Estoy en mi oficina solo. Ya, pero bueno, así estamos. Nuestro rostro en vivo y en directo se nubló por las mascarillas y para poder entonces vernos las caras completas tuvimos que acudir al mundo online con plataformas como las que estamos usando ahora, como Zoom, y solo para citar una sola. Pues empezamos a conectarnos más y más por pantallas y correos de voz desde la seguridad del hogar tranquilo y que esperamos esté libre de virus. La calle, el contacto físico pasó a ser como el coco, el cuco, y el internet, incluidas las redes, una oportunidad segura para seguir haciendo parte del mundo. Manuel Castells, en La dimensión cultural del Internet, un texto publicado en el año 2002, se refiere particularmente a la red como una producción cultural. Él lo cito, dice, una tecnología que expresa una cierta y determinada cultura. Ese mismo Manuel Castells nos dice que la dimensión cultural es decisiva en la producción y las formas de Internet. Y allí, en esa dimensión cultural, en la que se hace posible el mundo online, está la red social Twitter, misma de la que nos ocupamos pues en el presente estudio. Profe Oscar, ¿podemos darle a la que viene? Bien, creemos importante mirar estos datos relevantes sobre acceso y uso de los colombianos a la tecnología, Internet y redes sociales. Las fuentes son el DANE y firmas especializadas en consumo y marketing digital. Tenemos un 72.2% de colombianos con dispositivos móviles y de ese uso de dispositivos móviles, el 63.9% se usa en redes sociales. Computadores de mesa, estamos en 20.6, computadores portátiles 28.8, miren ustedes. Conexiones a Internet 52.7 y uso de Internet para redes sociales 82.2%. Son porcentajes grandes los que podemos ver entonces ligados en Colombia al uso precisamente del Internet y los dispositivos móviles que vemos incluso que tienen hasta mayor presencia que computadores de mesa y portátiles, precisamente para acceder a redes sociales. Twitter en Colombia, bueno, aunque sabemos que las estadísticas alrededor de los usuarios de Twitter siempre son complicadas, están, según las firmas especializadas, los estudios especializados, hablan de 3.2 millones de usuarios aproximadamente, y el 55% de los usuarios de redes sociales dicen usar Twitter, y está en el sexto puesto detrás de YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Twitter es la sexta. Y ahora le están apareciendo más competencias, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Twitter ha tenido pues subidas y bajadas en algunos momentos. La siguiente, patrón, doctor Arias, esa. Y bueno, antes ya de meternos de lleno, ya para terminar esta contextualización, bueno, hablamos de Black Friday, pero recordar qué es. Esto en Estados Unidos originalmente es el día después de Acción de Gracias en los Estados Unidos, en donde los almacenes arrancan como la temporada navideña con muchísimas ofertas, muchas rebajas en los precios, y el nombre tiene la etimología, tiene dos posibles raíces, o razones. Una tiene que ver con los policías se referían al tráfico que se generaba en estos viernes por ser un tráfico muy pesado por la cantidad de gente en la calle. Entonces el tráfico muy pesado era un viernes negro, un Black Friday.
pero también hay una interpretación que hace referencia a que los números en rojo de los almacenes que no habían podido vender mucho, que estaban pues los números en rojo, en déficit, pasaban a ser números en negro, habida cuenta de que se disparaban las ventas en esos días. De ahí han salido otras cosas como el Cyber Monday, es decir, las compras de los lunes a nivel por internet. Y pues en el caso colombiano, pues apareció la posibilidad entonces del día sin IVA, con toda la intención de mover los inventarios, fomentar el consumo, a veces también cierre de temporadas y apertura de temporadas, el facilitar que, por ejemplo, excedentes de producción puedan salir a mejores precios. En todo caso, bueno, la intención del Black Friday es indudablemente generar pues consumo, y ese día sin IVA, Black Friday, en el contexto colombiano y en medio de lo que estamos viviendo, pues pasó a entenderse como COVID Friday. Oscar, continúas tú entonces. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en este orden de ideas vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño refresh a la presentación, ya que al igual que es dinámica la red social, nuestra presentación también es algo dinámica, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya creo que se actualizó. Vamos a volver a compartir esta diapositiva. Muchísimas gracias por compartir un viernes para hablar de estos temas, como lo son las redes sociales, que son tan cambiantes. Y bueno, entonces, contexto, entendiendo de que el objeto de estudio y el barrido de toda la información que nosotros tenemos estaba atada directamente a lo que también a las fechas específicas, que es el primer día sin IVA, de ese primer día, que es el 19 de junio. Luego se generaron otro día sin IVA, que fue el 3 de julio, y aún hoy están esperando los consumidores ver cuándo va a ser la fecha de ese tercer día sin IVA. La importancia de este día sin IVA, para contextualizar un poco, es que en lo que hemos visto nosotros de nuestro análisis es que Internet, en algunos casos, tal cual como lo cita el teórico Whitfield en el año 2016, puede llegar a ser un lugar tonto, un lugar superficial, un lugar vacío. Los diálogos, así como lo citaban, la conferencia muy interesante de mi tocayo Oscar, donde comparto algunos puntos y sinceramente este diálogo es muy nutritivo, cae bien para la salud de nosotros comunicadores e investigadores, porque esos diálogos giran en torno a distintas tendencias. Lo que se habla hoy tal vez no será relevante mañana, y cuáles son las pausas que nosotros como académicos, como investigadores, como científicos sociales tenemos que ir apuntando al momento de darle importancia, bien sea a los datos que son públicos, ¿verdad? O sea, esos datos públicos donde nosotros tenemos que entender que hay unos límites, ¿verdad? Hay unos límites de esos datos públicos y cómo nosotros tenemos que llegar a generar sentido dentro de esto. La mayoría de datos que nosotros hemos visto se enmarcan en un tono crítico, ¿verdad? En un tono sarcástico de alguna forma. Se irrumpen como comedia de alguna forma u otra también. Más adelante nosotros comenzamos a dialogar con las teorías, o sea, las teorías que nos hablan, y vamos a ir nosotros entendiendo, más allá de lo que nos dice el dato, cómo podemos hacer esas conexiones, porque después de todo las redes sociales lo que hacen es eso, conectarnos con realidades, bien sea en esos mundos online, como lo decía el profesor Alfredo, y ese mundo offline que es donde nosotros estamos en este momento, en las comodidades de nuestras casas, debido a toda esta pandemia que estamos afrontando en estos tiempos contemporáneos. Entonces, se generó un boom dentro de los medios, se generaron también distintas formas de comunicación, las industrias de medios tradicionales, ¿verdad? Y ese mercado de comunicación donde nosotros estamos y donde la información se genera muy rápidamente, hay un sentido de inmediatez, generó un impacto, no solo, así como lo vemos en la diapositiva, pues fuimos noticia en el New York Times, fuimos noticia para la BBC, fuimos noticia para Bloomberg. La sigla VAT hace referencia al Value Added Tax, esa sería una traducción a lo que nosotros conocemos como lo es el IVA.
Este sería algunos pantallazos que me parece muy interesante, no solo entender la relación entre usuarios, sino la relación que se establece con los medios de comunicación per se. También me parece muy interesante las transformaciones, o sea, cómo nosotros asumimos los productos comunicativos y hacen parte de nuestro diálogo mediático con los medios tradicionales que conocemos. Por eso trato de ilustrar eso que nosotros vivimos también con esa caricatura de Matador. Entonces la podemos ver, todos la podemos ver ahí, interpretar, seguro lo vieron en su momento. Y es importante también, de alguna forma u otra, acercar a quienes fueron los sujetos que generaron algún tipo de engagement o todos estos datos, todo este corazón, toda esta materia prima con la que se gira nuestra investigación. Por eso es muy importante. Como lo estaba diciendo en un momento, el hecho de establecer ese diálogo con las teorías nos sitúa en Henry Jenkins y en Mizuko. Es una relación un poco más simbiótica con ese gran aporte dentro de esta construcción con respecto a la cultura participativa, cómo el usuario participa y cómo genera ciertas variables con respecto a sus usos y a su interacción, y de por sí a toda esa sombrilla temática que nos acude en este momento, como lo es la comunicación. Entonces, Jenkins establece unos parámetros que se pueden evidenciar en los datos que nosotros contemplamos dentro del análisis de nuestra data. Tenemos la brecha de participación, existe una brecha, ¿verdad? O sea, hay usuarios que sencillamente son activos dentro del diálogo, otros que no serán tan activos, son un poco más pasivos. Y la brecha de participación incurre también en esa brecha tecnológica en la que se encuentra nuestro país y que es tan propia de ministros y de entes gubernamentales. Hay un problema de transparencia, porque aquí nosotros ya estamos hablando de la ética, que está muy ligada también a esos desafíos éticos. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los derechos? ¿Y cuáles son los deberes? La legislación colombiana en ese momento nos encontramos un poco en una laguna en el hecho de entender las nuevas formas de comunicación tecnológicas que se están haciendo. También entra muy bien las posturas de Sonia Livingston, donde establece que debe, de una forma u otra, existir una regulación no vista como una censura, sino desde el punto de la alfabetización mediática. Desde Iberoamérica se ha establecido esta temática con un científico social muy bueno que se llama José Ignacio Aguader, director de la revista Comunicar, y quiero hacer alusión también, que en paz descanse, que lo perdimos este año, al gran Sergio Roncayo Dau, que habla de las audiencias activas y cómo esa transformación se va generando en nuestro día a día, y establece muy dentro de la escuela de Marshall McLuhan y también de Henry Jenkins, donde nosotros podemos asumir un tono activo y podemos darle una cierta resignificación a los productos comunicativos, como lo podemos ver en las dos imágenes que acompañan esta diapositiva. Creo que ya hay que hablar un poco de la metodología, a grosso modo todo lo que hemos estado haciendo durante este barrido. Entonces aquí sí le cedo la palabra a la profesora Andrea Cancino, que es la experta en todo este tema de datos y analíticas. Bueno, muchas gracias, Oscar y Alfredo. Entonces, digamos que nosotros en este estudio, que en este momento está en un estadio muy exploratorio inicial, lo que hicimos fue analizar 5.665 tweets que extrajimos de la conversación en Twitter que utilizaban el hashtag COVIDFriday, que fue, digamos, el hashtag que dentro de la red social identificó la discusión en torno al día sin IVA, desde el 19 de junio, que fue el día sin IVA como tal, hasta el 26 de junio, porque digamos que la conversación se expandió un poco en ese sentido. Hicimos un análisis de contenido automatizado. La extracción de la data la hicimos con un software que se llama Octoparse, que nos permitió extraer texto completo del tweet, usuarios y algunas otras variables como la fecha y variables de engagement. Y el análisis lo hicimos con WordStat IR, realizando un topic modeling y un análisis de identificación de entidades, principalmente para responder de qué se habló durante esta discusión y de quién se habló durante esta discusión en Twitter, para intentar comprender cómo fue la conversación en esta red social alrededor del día sin IVA
y esa interacción precisamente que se hace entre una conversación que se da en un espacio virtual sobre algo que está sucediendo en un espacio offline. Oscar, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Algunos datos generales de la discusión. La discusión se realizó en torno a 2.438 usuarios únicos. Una de las cosas que pudimos identificar, por ejemplo, era que era una conversación muy cívica. Logramos filtrar, digamos, algunos de los contenidos que pudiesen venir de fuentes no confiables o robóticas. Sin embargo, ustedes saben que una de las limitaciones de los análisis de Twitter en cuanto al Big Data es precisamente que no se puede identificar del todo de dónde vienen los usuarios o las características propias de los usuarios, pero digamos que pudimos entender estos 3 usuarios como los usuarios más activos, es decir, los que publicaron más tweets. Se quitaron las últimas 3 letras de cada usuario porque son ciudadanos por temas éticos, digamos, para proteger sus identidades. Y los 3 usuarios más efectivos, que para nadie es un secreto, a pesar de que Twitter es una red social que democratiza en gran medida la participación ciudadana, las personalidades públicas o usuarios, digamos, identificados como tal, verificados, tienden a tener mucho más engagement que los usuarios normales. Entonces no es una sorpresa encontrar usuarios como Félix de Bedú, como Mafe Carrascal, como los usuarios que más engagement generaron dentro de la discusión. Sigue, por favor. Haciendo como un primer barrido y un primer análisis de los términos y los textos que habían en esos tweets, pudimos identificar algunas palabras, digamos, más salientes, pero también algunas frases más salientes que comienzan a darnos los primeros esbozos de cómo fue esta conversación y de qué habló la ciudadanía cuando estaba discutiendo el día sin IVA. Importante, obviamente, palabras como IVA, como día, como COVID-19 por el contexto mismo, pero llaman la atención términos como gente, como culpa, por ejemplo, contagio y casos, vida y salud, que son precisamente esas preocupaciones que tenían los usuarios en este momento, al igual que muy interesante, por ejemplo, la mención del costo y éxito como los establecimientos más presentes en la discusión del día sin IVA. Cuando miramos las frases, nos aparece decir la verdad, reactivar la economía, vergüenza mundial, buenas noticias, cuarentena, pandemia. Digamos, es un poco interesante cómo comienzan a aparecer esas frases, reseteo de la economía, salieron a comprar, que nos comienzan a decir un poco de lo que está pensando la ciudadanía en ese sentido. ¿Puedes pasar, por favor? A partir del topic modeling logramos identificar estos 5 temas salientes. Digamos que el más frecuente fue imagen de Colombia en el mundo, con un 32%, luego tenemos día sin IVA no recupera la economía, deja un hueco fiscal, luego tenemos buen comportamiento en el día sin IVA, lo absurdo de comprar televisores y COVID Friday favorece a las grandes empresas. Vamos a mirar un poquito de cada uno de ellos. Sigue, por favor. Aquí pues seleccioné algunos de los tweets que hicieron parte de cada tema para que podamos hacernos una idea de lo que hay en cada uno de estos temas. En imagen de Colombia en el mundo, digamos que había una preocupación muy grande dentro de la ciudadanía por cómo una decisión del gobierno como el día sin IVA pudiese verse desde el exterior. Hay muchas referencias a un artículo del New York Times que Oscar presentó en algunas diapositivas anteriores del What Pandemic, y podemos ver allí en los tweets cómo se hace referencia a ese artículo, cómo se hace referencia a Colombia como una vergüenza ante el mundo por este tipo de decisiones. ¿Sigue? Ay, vale, Diana, ya, entonces me apresuro un poquito más. Aquí, por ejemplo, este tema es una crítica muy frecuente dentro de la base de datos que analizamos, de cómo una decisión como el día sin IVA no iba a servir para recuperar la economía, pero sí iba a dejar un hueco fiscal importante, que el gobierno no estaba tomando un poco responsabilidad sobre eso. Entonces, ahí hay algunos de los tweets que se relacionaron sobre ese tema. La siguiente, por favor. Y esta es muy interesante porque si bien parte de un tuit del presidente en el que él dice que se observó un buen comportamiento a nivel general, los replies y las reacciones ante este buen comportamiento que el presidente y otros funcionarios del gobierno resaltan en la red social es respondido o enfrentado por la ciudadanía con críticas
con sátiras o con ironías. Ponen el buen comportamiento un poco entre comillas, hacen esto de la traducción, hacen una crítica muy directa al presidente y a la mirada que él le está dando a una realidad que para ellos es una realidad grave y que puede traer o que va a traer, digamos, consecuencias a nivel de salud en términos de la salud pública del país. Esto es muy interesante porque hay una tendencia hacia el humor y encontramos en este tema cómo se hacía una relación entre el día sin IVA, que principalmente significó salir a comprar televisores y Smart TV grandísimos masivamente, y lo absurdo que eso significaría o que significa poner en riesgo tu salud para comprar un televisor que muchas veces no necesitas, pero también la relación que hacían era con digamos, el consumo mediático en televisión nacional en este momento. Compran un televisor, arriesgan su salud para terminar viendo novelas repetidas en RCN Caracol. Entonces fue muy interesante mirar un poco ese tema. Y bueno, esta es otra crítica muy grande que se le hacía al presidente de cómo esta política estaba diseñada para favorecer a las grandes empresas, favorecer a las grandes cadenas, favorecer a los bancos, en detrimento de la salud pública o de digamos, del bienestar de los colombianos. Sigue, por favor. Algunas de las entidades que se mencionaron las encuentran allí, Colombia, Iván Duque, Colombia como las más, digamos, salientes, pero hay referencias a telenovelas, como la biografía de Marvel o Pasión de Gavilanes, al gobierno nacional, la New York Times y algunos políticos como Claudia López o Uribe o Gustavo Petro. Sí. Y quisimos hacer una diferenciación de los diferentes términos que se utilizaron para referirse a Iván Duque, porque digamos que el presidente fue una figura central dentro de la discusión, pero se usaban muchos términos para referirse a él. Entonces, Iván Duque con sus diferentes variaciones de ortografía, pero también Duque irresponsable, Duque inepto, subpresidente y PTE como una forma corta de referirse al presidente. Y bueno, esto es como un resumen un poco rápido de lo que logramos definir. Igual valdría la pena hacer un análisis un poco más profundo ya desde una perspectiva etnográfica para poder extraer un poco más esos significados que la ciudadanía estuvo compartiendo al interior de esta discusión. Este sería como a grosso modo para cerrar, para ir cerrando. Lo pueden leer en la diapositiva muy bien, pero hay una brecha que nosotros podemos entender dentro del mundo online y el offline, y lo podemos evidenciar con las elecciones norteamericanas, donde el activismo va más allá a que tú establezcas una crítica o establezcas una burla, sino que ya se está activando una movilización. Entonces, tal vez en Colombia estamos en un primer estadio donde se está estableciendo crítica, humor, transformación de productos de comunicación, pero ya tendríamos que ir a otro nivel dentro de la red social como lo es Twitter, implementar un poco más el activismo digital, y la bandera siempre va a ser tratar de evidenciar o construir una alfabetización mediática como nosotros, como colegas, como investigadores, y muchísimas gracias por hacernos parte de este espacio para hablar de nuestra investigación. Esperamos poder publicarla, esperamos tener ese espacio dentro del libro que se está construyendo, y no siendo más el día de hoy, espero que nos sigan en Twitter y seguimos adelante en este país que a veces es dirigido por Robert B. White. Muchas gracias, Oscar, Alfredo y Andrea. Yo les voy a pedir que, ya que nos invitan a seguirlos en Twitter, pues que si nos ponen en el chat estos enlaces de Twitter para poder hacer como ese seguimiento más oportuno y pues tener más resultados de esta investigación que están haciendo. Para terminar ya nuestra sesión, yo quisiera invitar al profesor Rafael González. Rafael es profesor de la Universidad Javeriana del Departamento de Ingeniería de Sistemas. En este momento, Rafael es ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en ciencias de la computación y un doctorado en ingeniería de sistemas en la Universidad de Delft, en Holanda. Rafael, bienvenido. Si quieres poner tu presentación, tienes ya rol de coanfitrión, y una vez terminemos con esta presentación, si tenemos algún espacio, pues hacemos una ronda rápida de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Buenos días para todos. Yo les voy a cambiar el estilo un poquito respecto de
de las charlas anteriores. Espero que no mucho. Yo les voy a hablar de algunas experiencias en las que yo he participado en transformación digital en salud durante ya muchos años. Un poco el mensaje es que estos procesos se vienen dando desde hace mucho tiempo y de pronto reflexionar un poquito sobre el efecto que ha tenido la pandemia, pero como esto pues en realidad no ha sido un disparador, sino más bien un catalizador de un proceso que ya se venía gestando desde hace mucho tiempo. Les voy a mencionar para empezar 4 escenarios o 4 proyectos. Uno de ellos es Disearch. Disearch es una herramienta que nosotros creamos conjuntamente con 2 grupos de investigación de la Facultad de Medicina y con el Hospital Universitario San Ignacio. Y en ese entonces la pregunta o la situación que nosotros queríamos abordar era las historias clínicas electrónicas. Digamos que es desafortunado, pero cierto, que las historias clínicas electrónicas a nivel mundial, no solamente en Colombia, si bien han estado creciendo de una manera impresionante, no hay demostración empírica de que de hecho tengan un efecto positivo sobre la salud pública. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué estamos haciendo historias clínicas electrónicas? Ustedes habrán estado en el médico y se habrán dado cuenta cómo ha ido cambiando esa atención. Y cada vez entonces los médicos gastan más tiempo tecleando que atendiendo al paciente. Entonces, ¿qué es lo que tanto teclean y qué hacemos con esa información? Entonces, Disearch justamente se creó como una herramienta que ayudaba a extraerle información que ya había en las historias clínicas electrónicas, inicialmente para propósitos de investigación o para propósitos administrativos. Entonces, una pregunta tan sencilla como identificar cuántos pacientes en el Hospital San Ignacio tienen diabetes. Uno pensaría que eso es meterse a un formulario y escribir diabetes como en Google y ahí le aparecen los resultados, pero no es tan sencillo por múltiples razones. Por ejemplo, puede ser que se te haya sospechado diabetes. Aparece la diabetes en tu historia clínica, pero eso no quiere decir que la tengas. O puede decir que alguien en tu familia haya tenido diabetes. O peor, puede decir que se te haya descartado la diabetes. Entonces, ir y buscar diabetes no es suficiente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, digamos, obviar el hecho de que las historias clínicas electrónicas tienen problemas de calidad. Nosotros entramos a acompañar al hospital en un momento en que justamente estaban haciendo un ejercicio de transformación cultural para la adopción, para la mejor adopción de los sistemas de historia clínica electrónica. El problema es, en parte, que los sistemas son muy complejos, pero los médicos pues finalmente llenan texto libre. Entonces yo los puedo forzar a que se ajusten al sistema y llenen todo de una manera muy estructurada, pero pues eso requiere de un soporte, eso requiere de un entrenamiento, eso requiere de tiempo. Entonces uno se encuentra típicamente, y esto no pasa solamente en Colombia, con que los médicos pues ponen punto, tab para los campos obligatorios, y sencillamente usan las notas para describir el caso. Entonces, Disearch lo que hace es leer ese texto, usar procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, para leer ese texto narrativo que han escrito los médicos y tratar de interpretarlo para que yo ahora sí pueda decirle, bueno, vaya y busque en ese texto a ver si esa persona tiene diabetes o no. Y el propósito pues es para investigación, por ejemplo, tener un conjunto, una población sobre la que yo quiero hacer un estudio retrospectivo, y desde el punto de la administración, por ejemplo, una pregunta es, bueno, ¿y cuánto nos estamos gastando en esos pacientes en esta institución? Exemed surgió como una iniciativa posterior, que también está centrada en historias clínicas electrónicas, dado que ya podemos ir y leer las historias clínicas e identificar todos los pacientes que tienen falla cardíaca o que tienen diabetes, etc. Entonces, qué bueno sería que ahora podamos coger los protocolos o las guías de atención, las guías de tratamiento, y podamos hacer un match entre las historias clínicas y estos protocolos y ver qué tanto se está aplicando el protocolo a esos pacientes. De hecho, las instituciones están obligadas a hacer eso. Es parte de su sistema de gestión de calidad, calcular esos indicadores
para cada una de las enfermedades de mayor prevalencia y reportarlo ante las autoridades de salud del país a ver qué tanto están cumpliendo o no con esos protocolos. Entonces, pues eso puede ser un proceso súper demorado donde incluso hay participación de múltiples personas del área de calidad, del área de estadística, los expertos médicos, por supuesto, usualmente se apoyan también en residentes para hacer la lectura manual de historias clínicas electrónicas y empezar a llenar chulitos a ver si se aplicó o no se aplicó. Entonces, de nuevo, utilizamos inteligencia artificial, utilizamos procesamiento de lenguaje natural, vamos y leemos en la historia clínica electrónica y le decimos sí, eso se le hizo o no se le hizo, y eso quiere decir que tenemos que también leer el protocolo para interpretarlo, transformarlo en reglas y hacer ese match. En ambos casos se trata de un proceso no de reemplazar a los médicos, sino de ayudarlos. De hecho, en el caso de Exemed lo que hicimos fue una especie de crowdsourcing para que ellos entrenaran al algoritmo a entender qué querían decir con ciertas frases. Eso por el lado de historias clínicas electrónicas. Por el lado de ControlBit, ControlBit es una aplicación que nosotros desarrollamos con medicina, cardiología en particular, y el área de enfermería, telemedicina en este caso. Entonces, en lugar de que los pacientes salgan de la clínica de falla cardíaca con una pastillita, un tensiómetro y un brochure, salen es con una aplicación móvil también, que permite hacer un seguimiento diario de lo que están viviendo estos pacientes a partir de sus datos de biomarcadores, de biomedidas, y también una encuesta muy sencilla, que es una encuesta estándar sobre síntomas en pacientes con falla cardíaca. Lo que esto nos permite es, por un lado, una comunicación directa con la clínica de falla cardíaca, es decir, hay un montón de aplicaciones que te permiten medir el ritmo y compartirlo con tus amigos, pero aquí la idea no es compartirlo con tus amigos, es compartirlo con tus médicos. Y eso lo que facilita es que en tiempo real, entre comillas, podamos tomar decisiones más rápidamente. Entonces, allá del lado de la clínica de falla cardíaca tienen un tablero de control donde saben qué está pasando con los pacientes y hay alarmas. Entonces, si hay un paciente que de repente está subiendo de peso más allá de lo que se debería esperar, pues se pueden tomar medidas correctivas, por ejemplo, en términos de consumo de líquido o en términos de la dosificación de alguno de los medicamentos, y eso puede hacer el mismo día en lugar del escenario tradicional, que es llamarlo por teléfono una vez por semana, ver cómo está, luego invitarlo a una cita y luego pasaron un mes, 2 meses y la persona puede terminar rehospitalizada nuevamente. Entonces estamos justamente en este momento en medio de la pandemia haciendo una prueba clínica, una segunda prueba clínica un poco más grande y los resultados son promisorios, no solamente desde el punto de vista de los efectos que tienen en la salud, y en los costos asociados a esa salud, sino también en el empoderamiento que le dan a los pacientes sobre su propio tratamiento. Y finalmente, un proyecto reciente con la Alianza Caoba, que es una alianza de Big Data y Data Analytics, donde estamos con otras universidades y empresas del país. Es un centro de excelencia inicialmente patrocinado por el MINTIC, donde nos ganamos una convocatoria del MinCienciatón de COVID, y hubiera querido mostrarle algunos resultados preliminares, pero todavía no son públicos, tengo que esperar un mesecito o algo así, pero estamos generando una batería de modelos para que le ayuden a tomar decisiones no solamente a los tomadores de decisiones en términos de salud pública, sino también a la ciudadanía en general respecto de factores de riesgo, contact tracing, relación con otras enfermedades que estamos empezando a descuidar o que como consecuencia de la pandemia están teniendo otras dificultades. En fin, modelos analíticos también utilizando inteligencia artificial y machine learning sobre datos públicos o datos que hemos conseguido a partir de algunas instituciones para hacer análisis y apoyar la toma de decisiones. Pero no les voy a hablar de ninguno de esos en particular. Quería profundizar particularmente en este, que es un programa que surgió dentro del seno de la convocatoria de Colombia Científica, que ustedes ven allí que son muchas instituciones. Entonces, la intención no solamente es generar un proyecto de investigación, un programa grande de investigación multiinstitucional con participación de distintas universidades, sector privado también, sector público, sino que la idea también es generar un espacio de fortalecimiento
donde el participar dentro de este ecosistema o dentro de esta red de investigación permite que las instituciones de educación superior que quizá llevan menos tiempo o que están madurando en su proceso de acreditación o autoevaluación de calidad, pues al montarse dentro de este ecosistema, entonces aceleren su proceso de fortalecimiento, con lo cual se obtienen no solo resultados desde el punto de vista de la investigación, sino crucialmente desde el punto de vista de las capacidades educativas del sistema general del país. En este caso en particular, entonces armamos un programa de generación de alternativas terapéuticas en cáncer, fundamentalmente para desarrollar fitomedicamentos a partir de plantas. Y es un proceso de investigación traslacional. Entonces, traslacional quiere decir que es absolutamente toda la cadenita, desde el cultivo, donde estamos mirando potenciales plantas que puedan tener efectos medicinales, algunas que ya tienen un efecto comprobado, se están buscando otros efectos, digamos, parecidos o similares, u otros casos de aplicación, otras que tienen efectos sobre otras enfermedades, qué efectos pueden tener en cáncer, otras que como, digamos, consecuencia de los saberes tradicionales puedan tener algún potencial, y de ahí en adelante, pues no solamente es cuidar la manera en que se está cultivando esto, que se sigan buenas prácticas agrícolas, sino que luego hay que extraer la esencia, el extracto de esa planta, luego hay que hacer un procesamiento de las moléculas, hay que hacer investigaciones in silico de esas moléculas, qué efecto pueden tener, luego hay que hacer modelos en animalitos para ver qué efectos pueden tener y finalmente pasar al proceso de prueba clínica y la cadenita continúa, ¿no? Cuando ya tienes la prueba clínica, eso dice, bueno, hay un potencial de aplicación, pero luego sigue todo el proceso de transferencia. Entonces ahí vale decir que todos los proyectos que les he mencionado, incluido este, empiezan como investigación, pero terminan como innovación, terminan como proyectos de transferencia, donde la idea es no solamente generar contribuciones al conocimiento, sino dejar productos, servicios, artefactos que puedan ser transferidos a distintas instituciones. Y en este caso el mismo programa es parte de esa transferencia. La idea es generar un ecosistema que siga viviendo después de que el programa haya terminado como un ecosistema de investigación en estos temas para el país. Entonces ahí el rol de la tecnología pues ha sido fundamental desde el comienzo y como les digo pues obedece a unos cambios que se están dando en el sector de la salud y en la investigación en salud desde hace muchísimo tiempo. Entonces pues nosotros tuvimos algunas digamos, dificultades como todo el mundo, pero en general pues ya estábamos acostumbrados a trabajar sobre plataformas digitales y depende de qué creamos con esas plataformas, pues tienen un distinto sabor, una distinta naturaleza. Tenemos un área que es para comunicar los resultados de lo que estamos haciendo dentro del programa, entonces pues ahorita les muestro brevemente la página web y estamos desarrollando redes sociales para hacer transferencia, para hacer divulgación, para hacer apropiación de los resultados que estamos obteniendo dentro del programa. Tenemos una herramienta que nos ayuda a gestionar el ecosistema como una red de investigación, que ahora les voy a mostrar. Tenemos una que nos ayuda a hacer todo lo que es la colaboración efectivamente desde el punto de vista de compartir datos, de compartir documentos, de compartir publicaciones, de compartir carpetas, etcétera. Y finalmente tenemos una plataforma que nos ayuda a hacer la investigación biomédica propiamente dicha, guardar las moléculas, hacer las investigaciones, registrar los experimentos, visualizar los resultados. Entonces les voy a mostrar rápidamente eso. Y aquí tengo abiertos los enlaces. Podría iniciar entonces por la página. Pues la página es una página oficial dentro de la página de la Universidad Javeriana, donde se describe qué es el programa, cómo está constituido, cuál es su estructura en general, qué hacemos, cuáles son los eventos que estamos organizando, algunas noticias de resultados, quiénes son los que hacemos parte de este ecosistema a nivel nacional e internacional, cuáles son los proyectos y algo fundamental es que como tenemos financiación pública, en particular del Banco Mundial, pues entonces todo lo que tiene que ver con solicitudes, procesos de contratación, procesos de adquisición, desde reactivos químicos hasta computadores, hasta contratación de personal consultor para el proyecto, pues todo debe estar registrado también dentro de estos sistemas de comunicación. Entonces es todo el ejercicio, se lo muestro es porque hacer investigación no solamente hacer experimentos, sino toda una serie de cosas que cada vez son más complejas, que cada vez son más exigentes, que cada vez son más
interrelacionadas y que mezclan comunicación con investigación, con gestión, con transparencia, con replicabilidad, con informes de resultados y de gestión, todo está integrado. La otra que les quería mostrar, entonces les había dicho, es esta plataforma donde nosotros registramos la red propiamente dicha. Entonces, pues esto es una herramienta gratuita que se llama Kumu, donde nosotros hemos pues registrado todos los proyectos, pero yo puedo ver además de los proyectos, son 10 proyectos particulares que se están dando dentro de este programa. Como les digo, es traslacional, entonces tenemos toda la gama de la investigación. Todas las organizaciones que están en torno a esos proyectos, las universidades, las empresas que participan, y también, pues obviamente, los investigadores, el personal administrativo, los estudiantes de maestrías, estudiantes de doctorado, postdoctorados. Entonces yo empiezo a ver la complejidad del ecosistema y, como les digo, la idea es que esto siga viviendo más allá del programa, entonces que se establezcan esas relaciones entre las personas, entre las instituciones. Esto es una vista estructural, estática, que nos dice quiénes están aquí, en qué proyecto participan, de qué institución vienen, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo buscarme a mí mismo y ahí estoy yo. Pero también esto nos permite hacer otro tipo de ejercicios donde, por ejemplo, tenemos una vista adicional, que es de solo los participantes, solo las personas, los investigadores en este caso, que participan del proyecto, y esta no está constituida estáticamente, sino dinámicamente, con base en unas encuestas y unos indicadores que nosotros utilizamos de colaboración. Entonces nosotros podemos ver no solamente, pues yo lo vinculo porque está participando en este proyecto, sino dígame usted con quién exactamente está trabajando, con cuánta frecuencia trabaja con ellos, cuál es la intensidad de su colaboración, y pues podemos usar análisis de redes sociales para establecer quiénes son nuestros actores centrales, cuáles son los nodos que están un poquito aislados, cuáles son los clústeres de colaboración, independientemente de que estén dentro del mismo proyecto o dentro de la misma institución. Otro pedacito que les quería mostrar, y ya son solo 2 cosas más, es este, que es el OSF. Es una plataforma gratuita que se creó a nivel internacional de Open Science Framework. Entonces aquí pues básicamente están montados todos los proyectos, todos los documentos, todos los preprints, todos los informes. Yo puedo ver la información científica, la información administrativa, y esto me permite entonces, por ejemplo, decir, búsqueme todos los datos y sacar los datos de todos los proyectos. Y lo único que tiene que hacer cada proyecto, por eso les mostraba esta diapositiva, es decir, bueno, ¿y ustedes dónde están gestionando eso? ¿En Dropbox? Listo, enlacémoslo. ¿En Drive? Enlacémoslo. ¿En OneDrive? Enlacémoslo. ¿Dónde tiene sus referencias? En Zotero, pues enlacémoslo. En Mendeley, enlacémoslo. Entonces, todo el mundo tiene sus maneras de trabajar, y aquí básicamente lo que hacemos es indexarlas todas y pues articularnos y tener esa gestión centralizada y colaborativa, y además comunicarnos con otros, ¿no? Porque acá hay un montón de etiquetas que nos permiten enlazarnos también al ecosistema global de investigación en estos temas. Y el último, muy brevemente, que les quería mostrar es el de la plataforma de investigación biomédica propiamente dicha. Esto es un software libre que estamos nosotros construyendo en la medida en que hemos trabajado en este proyecto. Aquí pues no les puedo hablar mucho en detalle porque yo no soy ni químico, ni médico, ni nada de eso. Entonces pues básicamente esto es una plataforma que sirve para hacer los análisis, para registrar los experimentos que se están haciendo. Entonces yo puedo tener acá el registro de todos los experimentos que se están haciendo, de todas las muestras que nosotros tenemos dentro del proyecto, incluso algo muy bonito que estamos en proceso de gestión de transformación cultural, que son los cuadernos, donde yo puedo ver cada uno de los experimentos que hace cada estudiante, por ejemplo. Entonces debe quedar aquí registrado cuál fue el resultado inicial, cuál fue el resultado final de esa reacción. Puedo incluso entrar aquí y ver el detalle de cada uno de esos experimentos, ver las notas que tomó el estudiante. Entonces, pues este ejercicio es únicamente para demostrar que esto de la transformación digital existe desde hace mucho tiempo, y que en la medida en que nosotros pues nos hemos venido encerrando, lo único que hemos lo que hemos descubierto es que básicamente algunas personas que eran escépticas o que eran más lentas para abordar este tipo de cosas, pues ya les tocó básicamente montarse de una forma que nosotros habíamos supuesto que nos iba a tomar más tiempo, en un sentido que quizás suene perverso, el virus
nos ayudó a acelerar ese ejercicio de apropiación. Eso era lo que les quería contar. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo quisiera invitar en estos últimos 5 minutos a que quienes hicieron presentación pues prendan sus cámaras. No sé si tengamos alguna pregunta del público. Me pareció muy interesante cómo pues esta digitalización nos permite de cierta manera ir hacia atrás, ¿no? Empezar a mirar como también todas estas digitalizaciones de fuentes de información nos permite entonces ya llegar más fácil como a ciertas perspectivas históricas, pero también como nos permite estos escenarios digitales pues empezar a entender como temas de salud, temas de opinión, ¿no? Entonces la opinión y la información empieza a información sobre hechos, información sobre opinión, ser un poquito más como más también las fronteras un poquito más abstractas. Yo quisiera saber si existe alguna pregunta en este momento del público para que la podamos hacer aquí. Y si no tenemos ninguna pregunta, sí me gustaría como que ustedes nos comentaran eso, ¿no? O sea, precisamente sabemos que estos escenarios digitales, esta digitalización nos permite estudiar comportamientos, pero también nos permite, digamos lo que nos mostraba el profesor Rafael, colaborar, entonces también producir conocimientos, involucrarnos ya en estos procesos de ciencia ciudadana, pero también ser un poquito más como selectivos en estos procesos de información. Yo creo que también nos da muchos como retos en términos de alfabetización informacional. Si alguno de ustedes quisiera como decir alguna conclusión para ya terminar este panel, bienvenidos. Y si no, les recuerdo que quienes quieran tener las ponencias publicadas, estas las están recibiendo hasta el 30 de noviembre de este mes, entonces para que haya una mayor circulación de conocimientos. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que esta tarde Diana, sigue la Cátedra UNESCO. ¿Alguien está hablando? ¿Diana? Sí, dime, Edwin, te escuchamos. No, yo pues para concluir y agradecer la participación de todos los compañeros, pues esta ventana también sirve para que nosotros conozcamos qué se está haciendo en el plano investigativo de la comunicación, sacando, o sea, independientemente todos los aportes fueron muy importantes y qué chévere que se esté trabajando desde el área de la comunicación desde distintos tópicos y bueno, esto es lo que nos mueve investigaciones un poco más complejas, más desplegadas y otras a lo mejor llevadas a cabo desde otros panoramas, pero que aportan a la situación y a este cambio que a todos nos modificó las dinámicas diarias. Entonces a las 2 vamos a tener en la Cátedra UNESCO los grupos de trabajo. Entonces hay grupos de trabajo en cambio social, comunicación y procesos culturales, TICs e industrias culturales, hay temas muy interesantes. Y a las 4 vamos a tener la muestra Ventanas, que es una muestra que viene haciendo la Universidad Javeriana ya por muchos años, entonces todos invitados a este espacio. Feliz almuerzo y muchísimas gracias por su colaboración. Gracias. Hasta luego. Saludos. Buena tarde. Hasta luego.